Hola compañeros, el video que traemos el día de hoy está hecho por Kevin, Diana y Jessica, con el tema de el aparato de Golgi. Este es un orgánulo celular membranoso que está formado por un conjunto de vesículas planas. Se encuentra en células eucariotas. En su estructura podemos ver la característica principal del aparato de Golgi, que es esta estructura de relieves llamadas dictiosomas, y dentro de ellas encontramos cisternas, que son las que van a ayudar en el proceso de empaquetamiento y sintetización de las proteínas. El tamaño de los dictiosomas y de las cisternas va a variar, esto dependiendo del tipo de célula y de su especie, pero aproximadamente se encuentra entre 1 a 3 micras por diámetro. El aparato de Golgi está dividido por varias secciones en las que cada una tendrá una función diferente para el proceso de transporte de las proteínas. Entre sus funciones se encarga del procesamiento, empaquetamiento, clasificación y distribuye las proteínas. También participa en la síntesis de los lípidos. Para entender un poco más el proceso del aparato de Golgi, podemos poner como ejemplo una casa. En esta casa se quiere cruzar al patio trasero, pero para cruzar tienes que pasar por varias habitaciones. En cada una de estas habitaciones vas a encontrar una diferente función. Cada una de estas habitaciones podría ser una de las cisternas que hay en el aparato de Golgi, por ejemplo. Y al entrar habrá personas, que en este caso serían las enzimas, que te van a dar diferentes instrucciones para poder llegar a la última de las habitaciones, que en este caso pues sería la región trans. Y de esta manera poder encontrar el patio trasero. Otros procesos en los que interviene el aparato de Golgi es el absorber sustancias del citoplasma como agua, azúcares o lípidos. También formar vesículas secretoras, crear enzimas, crear sustancias para la membrana celular, segregar glicoproteínas y producir lisosomas. El aparato de Golgi contiene 3 principales cisternas con distintas funciones para lograr el procesamiento y empaquetamiento de las proteínas. La primera cisterna que vamos a encontrar es la cisterna cis. Esta es la que se encuentra más interna y más cerca del núcleo, del cual van a provenir las vesículas que recientemente han sido sintetizadas. Después de haber pasado a la región cis, esta llegará a la región medial. Esta es una transición entre la cisterna cis y la trans. Como última cisterna tenemos a la región trans-Golgi. Esta es la que está más cerca de la membrana plasmática. Aquí es donde se modifican las membranas para que cada proteína y lípido sean empaquetados y enviados al lugar que corresponden. Y así las proteínas habrán pasado por un proceso de glucosidación. El transporte de proteínas en la vía secretora comienza en las regiones específicas del retículo endoplasmático. La integridad estructural del aparato de Golgi es un resultado del equilibrio entre el tráfico anterógrado y el retrógrado. Vamos a hablar un poquito del tráfico anterógrado. El tráfico anterógrado viene definido por el flujo de membrana que entra y sale del aparato de Golgi en dirección a la membrana plasmática. El tráfico anterógrado es el que identificamos como el de la vía secretora. Ahora hablaremos sobre el tráfico retrógrado. Este se define como el flujo de membrana que pasa o se origina en el aparato de Golgi y se dirige al RE. El tráfico retrógrado es el que emplean las proteínas solubles y de membrana que se han escapado del RE hacia el aparato de Golgi y después son devueltos de nuevo al RE. Y para ello se emplea una serie de receptores
que reconocen las secuencias de retención del retículo y que ya se han mencionado anteriormente. El transporte retrógrado también es la ruta que emplean algunas toxinas, por ejemplo la toxina colérica, para llegar al RE y ejercer pues su efecto tóxico. En este caso, las proteínas, una vez internalizadas, deben de cruzar a fuerzas el aparato de Golgi para llegar hasta el RE. Los cuatómeros, o mejor conocidos como COP, son un conjunto de proteínas que van a participar en la creación de vesículas membranosas al inicio de las vías secretoras. Vamos a encontrar dos tipos de proteínas y cada una con una función y trayecto diferente. Tenemos el COP1, que pues es el que va a utilizar el transporte retrógrado, que va a ir desde el trans hasta el cis y va a pasar por el retículo endoplasmático. Y el COP2 va a pasar por el transporte anterógrado, que va a ir desde el retículo endoplasmático hasta el cis. Otras proteínas de las vesículas que también participan en este proceso son las que tienen funciones parecidas a los cuatómeros, que como en este caso son las clatrinas, que van a intervenir cuando el transporte va a ir desde el aparato de Golgi a la membrana plasmática. La relación que podemos encontrar entre los cuatómeros es el tipo de transporte que utilizan para poder viajar. Los cuatómeros van a ser estas proteínas que van a necesitar viajar y van a depender de los tipos de transporte que existe, como el retrógrado y el anterógrado, como el COP1 que utiliza el transporte retrógrado y el COP2 que utiliza el transporte anterógrado. Ahora vamos a la célula eucariota, que la vía secretora está formada por un tipo de compartimientos de membranas que van a participar en el transporte de las proteínas y los lípidos, y también como la secreción de las proteínas al exterior celular. Este transporte se puede dar por medio de vesículas que se van a ir trasladando desde un compartimento que va a ceder y se fusiona con uno que va a recibir. Las diferentes etapas del transporte están reguladas por una gran variedad de proteínas. El transporte de las proteínas que va a ir a la vía secretora va a comenzar en unas regiones del retículo endoplasmático, conocido como RE, que va a estar libre de ribosomas, que se va a denominar como un sitio de salida del ER, que llamaremos ERES, ER de sitios de salida. Las proteínas que deben ser exportadas del ER son seleccionadas y concentradas en los ER de salida, en forma que va a depender del tipo 2, que es el COP2. El COP2 es el responsable de la formación de las vesículas que van a transportar las proteínas cargo. Estas vesículas se concentran y van a generar una nueva estructura llamada ERGIC, que es ER de Golgi, o un BTC, que es grupo vesicular tubular. En este proceso de cambio entre el ERES y el ERGIC se va a producir un intercambio del COP2 por el COP1. El adquirir el COP1 va a permitir que el transporte anterógrado de los grupos vesiculares tubulares, o sea que van a ir hacia el complejo de Golgi, y el transporte retrógrado, que va a ir desde los grupos vesiculares tubulares hacia el ER.
de las moléculas residentes del ER. Los grupos vesiculares tubulares se van a dirigir en forma de unos microtúbulos que desde afuera de la célula hacia el centro, donde se organizan esos microtúbulos y donde se van a acumular en la región del complejo de Golgi, que van a formar esta red de túbulos que se denomina el cis Golgi. Y también vamos a encontrar pues la otra cisterna, que concluye también que es una red de tubos denominada trans Golgi. Ahora hablaremos sobre las vesículas secretoras. Este tipo de vesículas van a contener también proteínas que van a ser destinadas a ser liberadas por un medio extracelular. Pero, pues en este caso, la formación de las vesículas va a ir seguida del almacenamiento en la célula, donde van a estar esperando la señal para poder activarse. Cuando se activan, se van a dirigir a la membrana plasmática y van a liberar su contenido como la vez anterior. Este proceso va a ser denominada la secreción regulada. Un proceso importante también es el de las vesículas de transición, que son sacos con proteínas que han sido sintetizados en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, el ERR, que van a ser introducidas dentro de la cavidad y van a ser transportadas por el lumen hasta la parte más externa del retículo. Estas vesículas de transición son las que van a transportar como un vehículo de dichas proteínas que van a ser transportadas a la cara externa del aparato de Golgi. Las vesículas pueden ser de varios tipos, esféricas o elipsoidales, que pueden medir entre 40 o 60 nanómetros. En el centro, el mecanismo de cambio es por el transporte anterógrado, en el que el citoesqueleto va a, principalmente en los neurotúbulos, van a transportar las vesículas hacia afuera, dando origen a la formación de la densidad. El aparato de Golgi es el orientador de la liberación de las vesículas sinápticas y tiene dos vías principales para la secreción. Una es la secreción constitutiva, donde se sintetizan las moléculas que ya no van a ser concentradas y son pues secretadas para ser sintetizadas. La secreción de las proteínas, por esta manera, van a incluir proteínas de la matriz extracelular y los factores de crecimiento. Y dos, en la secreción regulada, se sintetizan proteínas destinadas a la secreción en altas concentraciones en las vesículas secretoras. Las vesículas sinápticas aparecen a partir del compartimiento vesículo-endosomal. Se va a originar en el aparato de Golgi a través de la cisterna trans Golgi, que va a contener proteínas de la membrana vesicular. A continuación le tenemos un video que explica un poco el proceso de las vesículas secretoras. Cells produce proteins that serve specific functions. Some cells have a specialized function to release specific proteins required under certain cellular conditions. Beta cells in the pancreas secrete insulin, some nerve cells or neurons release neurotransmitter proteins, and specific pituitary cells release one of many peptide hormones. All of these cells have one common feature: secretory vesicles. A secretory vesicle is a membrane-bound compartment that stores large amounts of a specialized protein. Looking into a pancreatic beta cell, you will find secretory vesicles filled with insulin, while in a nerve cell, the secretory vesicle may be filled with serotonin or another neurotransmitter protein. Remember that in constitutive secretion, vesicles from the trans-Golgi network are sent to the cell surface for immediate secretion, whereas in regulated secretion, vesicles containing the product for secretion remain near the cell surface until a specific signal arrives that triggers the secretion. Here we see a pancreatic beta cell.
one of the cell types found in the pancreas. In these beta cells, the secretory vesicles are filled with insulin. As with many proteins, the insulin protein is processed in the Golgi apparatus and secreted in vesicles. Secretory vesicles are all derived from transport vesicles leaving the trans-Golgi network. In these specialized cells, vesicles containing the same cargo protein will fuse to form larger secretory vesicles. Vesicles containing insulin build up in the cell until a glucose signal enters the cell. Glucose itself does not directly cause the release, but in the presence of glucose, a complicated process is initiated, leading to the release. The key point is that the secretory vesicles containing high concentrations of insulin move to the plasma membrane at the cell surface and release the protein to neighboring blood capillaries. This entire process couples the creation of the secretory vesicles with regulated release and is called exocytosis. In this case, the released insulin in turn acts as a regulator that stimulates the release of glucose transporters in other cells via exocytosis. Collectively, this is a classic example of how different exocytosis events are coupled for the normal cellular and physiological function of an organism. Bueno, terminando el video, podemos esperar que este tema les haya gustado y cualquier duda pueden hacérnosla llegar para que entre todos podamos conocer mejor sobre el aparato de Golgi.